Bendiga a todos, hermanos. Hoy quiero compartir una palabra de exhortación y una palabra de advertencia que el Señor me daba anoche, de advertencia sobre una enfermedad que está por manifestarse. En esta visión, hermano, yo me veía yendo a visitar una hermana que conocí en el pasado. Y esta persona vivía frente a una iglesia. Cuando esta hermana me veía, le daba gusto mirarme y platicábamos. Y ella me preguntaba: hermana Alma, ¿cómo le hace usted para vivir su vida? Y yo le decía: bueno, yo me baso en la palabra de Dios y en sus mandamientos y lucho todos los días para despojarme de lo que sé que a Él no le agrada. Entonces, cuando yo volteaba en esta visión a mirar esa congregación que estaba frente a la casa de ella, pude ver que en esta congregación, hermanos, se celebraba una gran boda. Entonces, esta iglesia tenía ventanas a los lados, unas ventanas grandísimas, y Dios me permitía mirar a través de esas ventanas lo que estaba pasando dentro de esa congregación. Y yo podía ver cómo se estaba celebrando esta boda, hermano. Una boda grande, donde había música cristiana y música mundana revuelta, hermano. Y había gente del mundo y gente cristiana, hermano. Pero los invitados no se distinguían unos de los otros, no se sabía quién era cristiano, ni quién era cristiano y quién no era, hermano, porque todos tenían casi la misma apariencia. Lo único era que el Espíritu del Señor pues me hacía sentir quiénes eran creyentes y quiénes no en esta boda. Entonces, hermano, yo caminaba hacia esta congregación para exhortar y reprender a estos líderes el por qué estaban haciendo esto con la congregación, el por qué estaban haciendo esto con la iglesia de Dios. Y yo les quería decir cómo es que ustedes mezclan lo santo con lo profano, cómo es que ustedes mezclan lo puro con lo impuro, que no saben que esto desagrada a Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6, 14, 15. Dice la palabra: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaréis y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando dice la palabra, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? El término Belial era una figura que se le daba en el Antiguo Testamento y se asociaba con la maldad y la anarquía y la inutilidad. Esta deidad representaba las ganancias corruptas y al desobediente y al rebelde. Deuteronomio 15, 9 al 10, Salmos 101 al 3 y Proverbios 6, 12, Jeremías 7 del 5 al 15. Belial es una palabra compuesta que se traduce como malvado o sin valor, inútil, malo, perverso o depravado. En la tradición cristiana, el nombre Belial se le asocia con el enemigo, con el diablo. Y yo podía ver cómo la iglesia, esta congregación, tenía las mismas obras que el mundo. Y estaban haciendo alianzas con el mundo, porque esto es lo que representaba esa boda, lo que estaba representando la iglesia haciendo alianza, haciendo pacto con el mundo. Entonces me dirigí hacia esta congregación a decirle a los líderes el por qué estaban permitiendo esto en la casa de Dios. Cuando de repente vi venir en el lugar donde había mucha gente invitada, creyentes o no creyentes, y dentro y fuera de la congregación había gente. Entonces la gente seguía llegando a esta fiesta. ¿Por qué? Porque decían, bueno, nos han invitado y va a haber comida y va a haber alcohol y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente comenzaba a llegar a ese lugar. Cuando de repente salía de la nada una máquina, hermano, una máquina grandísima con una garra grande enfrente, y lo venía manejando un hombre. Y esa máquina, hermano, comenzaba a tomar a la gente con las garras y los despedazaba y los dejaba caer muertos.
Y esta máquina también se dirigía hacia el edificio, hacia esa congregación. Y este hombre decía que él tenía derecho a matarlos y a destruirlos porque ellos le habían abierto puerta a través de la alianza que estaban haciendo con el mundo. Esta congregación le habría abierto puerta a través de hacer alianza con el mundo. Y la palabra dice, hermano, que el mundo se tiene que convertir a nosotros y no nosotros nos convertamos en el mundo. Jeremías 15:19. Pero si usted puede ver ahorita en estos tiempos, hermano, ya no se sabe quién es cristiano, quién sí, quién no, hermano, ya no se distingue el cristiano del mundano, hermano. Las obras que el mundo hace, muchos cristianos lo están practicando. Muchos líderes han contaminado los altares de Dios, muchos líderes han contaminado la congregación, hermano, muchos por avaricia. Han vendido la palabra, muchos por avaricia, hermano, han metido cosas del mundo para atraer a la gente, seduciéndolas, hermano. ¿Para qué? Para que sus lugares se llenen, pero lo están haciendo de una manera perversa, de una manera que a Dios no le agrada, hermano. Y esto representaba la boda donde una cristiana, hermano, casándose con un mundano. Iglesia que ha hecho pacto y alianza con el mundo y ha profanado la casa de Dios, han contaminado el lugar que debería de ser santo, aquel lugar donde se invoca el nombre de Dios. Jeremías 7:8-13. No olvidemos cómo Dios castigó al pueblo de Israel cuando contaminaba su lugar santo, donde se invocaba el nombre de Dios, y cómo Israel se prostituía con otros dioses y se prostituía con los hombres y las mujeres de otras creencias, de otros dioses, y a Dios le desagradaba, trayendo Dios castigo sobre Israel por sus maldades y por sus obras. Número 25 del 8 al 14. Porque el pueblo de Israel se contaminó e hizo alianza con las hijas de Moab, fornicando, y se unía a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía de los sacrificados sus ídolos, y se inclinaban a estos dioses paganos, llamado el dios Baal, el dios de la brujería, provocando sí la furia de Dios, el furor de Dios. Y le dijo Dios a Moisés: toma todos los que sean contaminados y ahórcalos, para que la ira de Jehová cese y se aparte de Israel. ¿Qué le hace pensar a usted, hermano? ¿O qué nos hace pensar a nosotros? Que a Dios no le molesta lo que se está viendo ahorita en muchas congregaciones, de lo que se está viendo ahorita en las congregaciones, hermano, donde los líderes han hecho alianza con el mundo, han hecho alianza con la política, hermano, y han profanado el nombre de Dios con estas obras, hermano, con estas alianzas. El lugar que debería de ser santo, el lugar donde se invoca el nombre de Dios, han hecho de ella, como dice la palabra, una cueva de ladrones, todo por la avaricia de sus corazones. Han hecho de muchas congregaciones un libertinaje, hermano. Mateo 21:13. Que han hecho amistad y alianza con el mundo, cuando la palabra dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, del 4 al 7. Congregaciones enteras que en estos tiempos quieren tomar de la copa de Dios y de la copa de los demonios, que quieren comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Cuando Pablo dijo en Corintios, Primera de Corintios 1, del 10 al 23, que esto no se podía hacer, que no debía de hacerse. Los cristianos no podían practicar las obras del mundo, no podían hacer como el mundo, hermano, sino que sí, teníamos que ser la diferencia, teníamos que demostrar que somos luz en esta tierra, que Dios nos puso como sal para este mundo. La palabra de Dios dice que así vean vuestras buenas obras los hombres, para cuando vean nuestra santidad, cuando vean nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios. Y no que la gente, hermano, se mofe de la iglesia, la gente se burle de las congregaciones por todas las obras malvadas que las congregaciones, y no digo que todas, pero casi la mayoría están haciendo en estos tiempos. Entonces yo me dirigía en esta visión, hermano, hacia esa congregación, a decirles el por qué estaban haciendo esto.
Y esta máquina yo la veía siguiendo destruyendo. Esta máquina estaba destruyendo a todos los invitados que estaban del lado derecho de la congregación, del lado izquierdo de la congregación. Entonces yo quería llegar a los invitados que estaban del lado derecho para advertirles sobre esta máquina que estaba destruyendo y decirles, exhortarles con estas palabras, que limpiaran su vida, que quitaran lo inmundo, que se purificaran para que vinieran tiempos de misericordia sobre nosotros, para que Dios tuviera misericordia de todos nosotros. Y en donde estaban los convidados del lado derecho, hermano, estaban sirviendo ya la comida que se da en una ceremonia, en una boda. Y también seguía habiendo música, música del mundo, revuelta con música cristiana, alcohol en esta boda que supuestamente era entre cristiana y mundana, hermano. Entonces yo le pedí a Dios en el camino a llegar al otro lado donde estaban los convidados o los invitados que estaban del lado derecho. Le pedía yo a Dios que me librara de esta máquina para poder yo llevarles el mensaje. Y Dios me libraba, hermano, en esta visión. Dios me libraba y me cuidaba para yo poder llevar el mensaje. Y cuando llegaba, hermano, donde estaban los demás invitados del lado derecho, para reprenderlos y exhortarlos por sus maldades y por lo que estaban haciendo dentro de la congregación de Dios, se abría el cielo, hermano, y cuando yo me destinaba a abrir mi boca, ahí en ese momento se abría el cielo y oía la voz de Dios que me decía, diles, diles, tanto cristianos como mundanos que estaban en ese lugar congregados, diles que guarden agua y alimento por 2 semanas, agua y alimento para 2 semanas, que guarden agua y alimento para 2 semanas. Esas eran las palabras que Dios me decía. Y el Señor continuaba diciendo, porque viene una enfermedad y el mundo y muchos van a morir. Viene una enfermedad y muchos van a morir. Y el mensaje para guardar agua y guardar comida para 2 semanas, hermano, que usted tenga una reserva de agua y comida para 2 semanas. En otros videos ya les había hablado de que si Dios le había hecho sentir a usted que guarde agua y comida, hágalo, hermano, porque estamos en tiempos bien peligrosos y debemos estar preparados. Pero en esta visión Dios me decía, diles que guarden agua y comida para 2 semanas, porque viene otra enfermedad. Y el Señor me decía en esta visión que la enfermedad que venía, hermano, o que se iba a comenzar a multiplicar y a manifestar, era la enfermedad del mono. La enfermedad del mono, yo no sé si usted ha oído hablar de esa enfermedad. Y yo veía entre los invitados, hermano, a un hombre con manchas rojas por todo el cuerpo, manchas como llagas en todo el cuerpo. Yo lo veía entre esos invitados. Entonces Dios continuaba hablándome, hermano, para que yo le diera el mensaje a los que estaban en esa fiesta, a los que estaban celebrando esa boda. Me decía el Señor que les dijera a los cristianos que estaban en esa boda, diles a los cristianos que han hecho de mi casa, que han hecho de mi casa un burdel. Esta era la palabra que Dios utilizaba, burdel, hermano, la palabra burdel. Dice, han hecho de mi casa un burdel. Dile a estos cristianos que han hecho de mi casa un burdel, que se arrepientan de sus pecados y de sus maldades delante de mi presencia, porque si no se arrepienten de corazón, esta enfermedad los va a alcanzar. Santiago 4:7. Y el Señor, el término burdel, hermano, esta palabra que Dios me daba en esta visión, el término burdel, ¿okay? Es un lugar de prostitución, hermano, y donde se ofrecen bebidas alcohólicas y se ofrece servicio sexual. Fíjese cómo Dios estaba hablando a la congregación, que la congregación, muchas congregaciones se han convertido en burdeles, se han prostituido con el mundo, se han prostituido con la gente del mundo y con sus ídolos y han metido sus obras a la congregación, hermano. Y yo veía esta iglesia, hermano, prostituyéndose con el mundo, tomando con ellos alcohol y bebidas y fiestas del mundo. Y Dios, en la Biblia, hermano, el alcohol representa obras malvadas. Jeremías 3:6.
Isaías 28:1 y Isaías 28:3 y 4. Iglesia de Dios, o los que dicen ser hijos de Dios o dicen ser cristiano, es tiempo de purificarnos, es tiempo de santificarnos, es tiempo de volvernos a Dios y quitarnos de lo que le desagrada a Dios, para que la maldad de este mundo y las enfermedades que se están manifestando no nos alcance. Es tiempo de limpiar los lugares de nuestras congregaciones, lugares que se han contaminado con la maldad y con el libertinaje del mundo, lugares donde el mundo se ha mezclado con ellos. La palabra dice ser santo porque yo soy santo, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad no podremos ver no podemos ver al Señor protegiéndonos. Sin santidad no podremos ver sus obras sanadoras. Sin santidad no podremos ver su provisión. Sin santidad no podremos ver al Señor obrando en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hijos. Y la palabra dice que aunque el mundo se vista de tinieblas, sobre los hijos resplandecerá su luz, siempre y cuando los hijos de Dios sean obedientes, siempre y cuando los hijos de Dios vivan una vida que agrade a Dios y a su palabra. Y dice la palabra de Dios, ningún arma forjada prevalecerá contra mi iglesia, pero siempre y cuando la iglesia se guarde en santidad, siempre y cuando la iglesia esté bajo el abrigo del Altísimo, buscándolo, santificándose, agradándole a Dios. Siempre y cuando la iglesia sea obediente a Dios y a su palabra y se refugie en su poderosa mano, limpiándose de lo que a Dios no le agrada. El mejor ejemplo fue el pueblo de Israel, hermano. Cada vez que el pueblo de Israel desobedecía los mandamientos de Dios, cada vez que el pueblo de Israel se contaminaba con los ídolos y las tradiciones de otros pueblos, el pueblo de Israel pagaba las consecuencias. Y muchas veces el pueblo de Dios, de Israel murió por plagas, murió por enfermedades, fueron presas de sus enemigos, fueron esclavos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios, porque se apartaron de Dios. Dice la palabra en Jeremías 2:19, mira cuán amargo y cuán malo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará por haberte faltado mi temor en ti. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque hermanos, si nosotros no nos limpiamos, es tiempo de que los Fineas, hermanos, se levanten a limpiar las congregaciones. Es tiempo, hermano, es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. Es tiempo de ser obediente al Espíritu Santo de Dios. Estamos en tiempos bien peligrosos, hermano, donde si usted no está preparado, hermano, si usted no está agarrado de la mano de Dios, hermano, con todo lo que se está viendo alrededor del mundo, enfermedades, terremotos, tormentas, huracanes, ¿qué nos está viendo ahorita en el mundo, hermano? Si usted no está agarrado de la mano de Dios, hermano, usted sí puede perecer, hermano, si usted no se refugia en Dios, si usted no se limpia para Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos libre, hermano, de todo lo que está pasando en el mundo. Y como le dije, hermano, guarde alimento, guarde agua y guarde comida, hermano, para 2 semanas. Estas eran las palabras que Dios me decía. Diles que guarden agua y comida para 2 semanas. No me dijo el Señor la fecha de cuándo se va a comenzar a manifestar esta enfermedad, cuándo se va a comenzar a multiplicar. Solamente me decía que tuviéramos una reserva de agua para 2 semanas y comida para 2 semanas. Que el Señor les bendiga.